El día de hoy desarrollaremos la fase definir, para lo cual organizaremos la información obtenida en la entrevista, luego formularemos el punto de vista y, finalmente, redactaremos la pregunta. ¿Cómo podríamos? Actividad 2. Organizamos la información recogida y definimos el problema. Estudiantes de la institución educativa Manuel Tobar, tener en cuenta los criterios de evaluación. En esta parte, debemos organizar toda la información recogida en la entrevista. De esta forma, podremos sacar algunas conclusiones sobre las necesidades y los insights o revelaciones de los usuarios-usuarias. Para ello, usaremos dos herramientas: la técnica saturar y agrupar y el mapa de la empatía. Técnica saturar y agrupar. Es una herramienta utilizada en el Design Thinking que consiste en trasladar información recogida en la entrevista a pequeñas tarjetitas, de cartulina o de papel, y ordenarlas en grupos, ya sea por similitud o coincidencia. Traslademos toda la información que obtuvimos a tarjetas pequeñas de cartulina o papeles recortados como si fuesen tarjetas y las iremos pegando en una pared de nuestra casa. Al principio podemos hacerlo sin seguir un orden en especial, copiando datos de nuestra libreta de apuntes o del audio que grabamos. A continuación, agrupamos las tarjetitas por contenido temático o por similitudes entre ellas. Llegó el momento de saturar y agrupar. Copia en pequeñas tarjetitas la información recogida en tu entrevista y satúralas en una pared o papelógrafo. Luego, agrúpalas por contenido temático o por alguna similitud. Registra en tu cuaderno de trabajo. Mapa de la empatía. Luego, sintetizamos la información con la técnica del mapa de la empatía, que es un esquema de 4 cuadrantes que responden a las preguntas: ¿qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué siente? Donde se coloca lo respondido u observado en las personas entrevistadas. Observemos el siguiente ejemplo de sistematización de información en el mapa de la empatía, según el problema que estamos siguiendo. ¿Cómo podríamos evitar las enfermedades en las niñas y niños a causa del friaje en nuestra localidad? ¿Qué dice? Frases que el usuario haya dicho. Hace mucho frío, por eso se enferman mis hijos, el frío les da fiebre a los bebés, a veces hasta vomitan, me duele mucho mis dedos por el frío, veo sus manos rajadas de mis hijos y me pongo a llorar, tenemos pocas ropas y están viejitas, no tenemos recursos económicos para comprar ropa que nos abrigue. ¿Qué piensa? Lo que puede estar pensando. ¿Qué te dice de su comportamiento? Ojalá hubiera ropa barata, pero que abrigue. Creemos que podemos mejorar nuestra vivienda para protegernos del frío. ¿Qué hace? Acciones y comportamientos que notaste. Tienen que abrigar con mucha ropa a sus bebés para que no se enfermen, se ponen mucha ropa, utilizan muchas frazadas para dormir. ¿Qué siente? Inferir de lo que se observa en la entrevista. ¿Qué emociones puede estar sintiendo? En el proceso de la entrevista las personas expresan tristeza. Ahora te toca a ti. Grafica el mapa de la empatía en tu cuaderno y complétalo con la información obtenida en tu entrevista. Registra en tu cuaderno de trabajo. Es momento de aplicar la técnica POP. Antes de formular el punto de vista o POP, debemos concentrarnos en el usuario-usuaria, en su necesidad y en las nuevas revelaciones que identificamos al organizar la información. A esta acción la llamamos revelación o insight. En tal sentido, formularemos el punto de vista POP. Para ello, utilizaremos la técnica de definir el problema jugando. Técnica de definir el problema jugando. En este juego hay 3 palabras claves: usuario-usuaria, necesidad y revelación o insight. La usuaria o el usuario son las personas a quienes entrevistamos. Utilicemos verbos para redactar las necesidades. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo. Usuario-usuaria. Los padres de familia. Necesidad o problema. Proteger del frío a sus hijos para evitar enfermedades. Insight o revelación. La ropa que tienen es gruesa y pesada y anhelan tener ropas térmicas, pero ligeras en peso. Ahora te toca a ti. Siguiendo este ejemplo, formularemos el punto de vista de nuestro proyecto con base en la información sintetizada y considerando la estructura con los 3 elementos clave: usuarios, necesidad y revelación o insight. Registra en tu cuaderno de trabajo. Aplicamos la técnica, ¿cómo podríamos? Hasta aquí hemos logrado definir el problema. A continuación, debemos pensar cómo resolverlo. Atendiendo a nuestro desafío, ahora debemos aplicar la técnica, ¿cómo podríamos?, que consiste en redactar la pregunta mencionada. Veamos. ¿Cómo podríamos? En la fase definir se busca encontrar solución al problema definido. Redactamos el desafío. ¿Cómo podríamos proteger de las enfermedades causadas por el frío a las niñas y niños de nuestra localidad usando ropa ligera en peso?
Ahora te toca a ti. Según el trabajo que vienes desarrollando, redacta la pregunta con la expresión ¿cómo podríamos? Aplicamos la técnica ¿cómo podríamos nosotros? Registra en tu cuaderno de trabajo. Evaluamos nuestros avances. Es el momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances. Aprendo en casa.